Gracias, señor presidente. Señorías, señor ministro, le veo un tanto expansivo en su autoestima. Yo le reconozco que plantear un proyecto de ley para la eliminación de las minas antipersonas puede ser una buena propuesta, no voy a negarlo. Pero también puede ser incoherente y un tanto engañosa, de ahí nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo, si mientras tanto se destinan tantos y tantos recursos a grandes proyectos armamentísticos que hipotecan los recursos sociales y científicos, que generan un gran gasto y producen un enorme endeudamiento. Como también es o puede ser hipócrita, se lo repito, hipócrita, si mientras tanto se venden armas con las que se violan los derechos humanos, se tortura y se matan civiles tan inocentes como aquellos que pisan una mina. Señorías, la eliminación de las minas antipersonas o las bombas en racimo es un avance, cierto, pero desde nuestro punto de vista muy insuficiente. Fíjense, cada vez son más los tratados respecto a la limitación de armamento, pero el gasto militar armamentístico español no ha parado de aumentar. Y todo ello siguiendo la lógica perversa de que cuanto más y mejor se rearman los otros Estados, más y mejor se debe armar el propio para combatir esa amenaza. Se trata, pues, de una perversa espiral de potencial destrucción que solo puede superarse poniendo fin a esta carrera armamentística. El problema no son solo las bombas racimo o las minas antipersona. El verdadero problema radica en la capacidad armamentística y destructiva global y especialmente desde las aplicaciones nucleares y químicas. Por ello, Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad, repito, con texto alternativo, para una progresiva desmilitarización y desarme del Estado español en el contexto de la seguridad y la defensa internacional. Proponemos ciertamente reducir a la mitad el gasto militar español en 3 años, tanto en efectivos como en capacidad armamentística. Si Partido Popular y anteriormente el Partido Socialista fueron capaces de doblar el gasto militar en la última década, podrán recortarlo, digo yo, a la misma velocidad con la que recortan las políticas sociales. Proponemos la anulación de programas, repito, de programas especiales de armamento que generan una deuda creciente de miles de millones de euros. Y también proponemos la desmilitarización de las políticas públicas de manera que el Gobierno no se pueda subvencionar u otorgar ayudas o créditos a empresas con finalidad militar y, por supuesto, exigimos el retorno de estos créditos efectuados. Proponemos la desmilitarización de la vida social, no pudiéndose realizar desfiles ni exhibiciones militares o maniobras fuera de los terrenos militares. Proponemos ciertamente la modificación de la Ley de Armas para que haya un exhaustivo y eficiente control y limitación de su exportación, que no se continúe vendiendo armas a países que cometen crímenes de guerra u otras violaciones de los derechos humanos. Proponemos que las entidades bancarias, a ver si se atreven, señor Margallo, proponemos que las entidades bancarias deban ser transparentes en sus inversiones en armamento, como lo son ya en Italia. Y proponemos que no se pueda utilizar, como se ha hecho hasta ahora, de forma vergonzante, el fondo de contingencia para enmascarar el incremento del gasto militar. En definitiva, a los republicanos les proponemos la promoción de la cultura de la paz, reconociendo como instrumentos de resolución de conflictos la diplomacia y las instancias internacionales. Cosa muy distinta, repito, cosa muy distinta de la cultura del Estado español, a pesar de lo que diga usted, señor Margallo.
Alejados de esta cultura de la paz, se ha doblado en la última década el gasto militar, que vive muy por encima de sus posibilidades. Tanto es así que la deuda militar alcanza ya 30.000 millones, cifra reconocida por el propio ministro, que además tenderá a crecer. No tiene sentido que, sin tener en cuenta esta deuda, el Estado español tenga, y esto lo cuantifica perfectamente el Centre de l'AS, un gasto militar de 45 millones de euros al día, lo cual supone un gasto medio anual por persona de 350 euros. Y lo peor, señorías, es que el gran crecimiento del gasto militar y de la deuda se ha producido a raíz de los grandes superproyectos armamentísticos, totalmente cuestionables. Y pongo como ejemplo aquello que dijo el exsecretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, antes de abandonar el gobierno. Por cierto, lo hubiera podido decir antes, no a las puertas de salir del gobierno socialista. Dijo, cito textualmente, no deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora. Es decir, nos han endeudado para comprar un armamento que no van a utilizar más que en maniobras. Asimismo, si tenemos en cuenta las amenazas reales del Estado, así como su inserción en las estructuras de defensa y seguridad internacional, tenemos que convenir que el ejército español es un ejército sobredimensionado y sobrearmado. Y por ello consideramos que es oportuna una reflexión y una redimensión de los efectivos militares. Hay que adaptarlos a los compromisos internacionales y a un contexto de seguridad europea en el marco de la defensa común de la OTAN. Y de hecho sorprende que la Unión Europea tenga más efectivos militares que los propios Estados Unidos, pese a tener una menor potencia militar. La Unión Europea, en consecuencia, debería caminar hacia un proceso de integración militar en el que cada Estado aportase de manera racional su cuota alícuota a la defensa y a la seguridad común. Y en ese sentido, creo que no miento cuando digo que otros Estados europeos están haciendo los deberes. Alemania ha reducido en 40.000 efectivos su ejército. Francia, 54.000, Italia, 33.000, Reino Unido, 20.000. Por ello, nuestra iniciativa creo que es racional. Proponemos que se limite a 50.000 los militares que conforman el ejército español. Señorías, en el contexto de crisis nos parece absolutamente inmoral que se recorte en sanidad, educación o pensiones mientras se mantiene el gasto militar en grandes proyectos armamentísticos. Nos decía hace poco un portavoz del Partido Popular, creo que con excesiva sorna, desde esta tribuna, nos decía, que no se podía recortar más el número de efectivos del ejército español. Y nosotros le respondemos, ¿se han recortado en médicos y hospitales? ¿Se han recortado en profesorado y educación? ¿Se han recortado en pensiones y derechos? ¿Por qué razón no se puede recortar en soldados y armas? A ver, señor Margallo, díganos por qué razón. ¿Por qué pensiones sí? ¿Por qué educación también? ¿Por qué sanidad también? Y armas no. Suba aquí y díganoslo. El gobierno del Partido Popular, también el gobierno del Partido Socialista, siempre nos mintieron ante la presentación de los presupuestos generales del Estado. Porque los presupuestos generales del Estado, y este último presentado también, son presupuestos no realistas que pretenden enmascarar el verdadero gasto militar. Por un lado,
a lo largo del año y año tras año han incrementado el gasto militar de manera tan exagerada como descarada. En los últimos 10 años, el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Defensa ha crecido una media anual, atención, de 1.500 millones respecto a su asignación inicial. Y esto se ha hecho tanto mediante el fondo de contingencia, cuyo destino militar copa más de 2/3 partes, como mediante deuda pública. Por cierto, deuda pública directa e indirecta. Directamente, cuando ya se había agotado el fondo de contingencia, e indirectamente, cuando los gastos que deberían ir con cargo al fondo de contingencia no pueden ser atendidos por el mismo fondo, porque ya ha sido agotado por el gasto militar. Perverso, absolutamente perverso. Y además, voy terminando, señor presidente, además, los distintos gobiernos han tenido el cinismo de no contemplar en el Ministerio de Defensa todo el gasto militar. Según el estudio de un profesor llamado José Toribio, creo que es reconocido, al menos son reconocidas sus obras, ha sido repartido hasta en 12 ministerios distintos, camuflando el gasto militar, porque incluso les da vergüenza a ustedes. Especialmente gravoso es el gasto militar en I+D militar a costa del I+D civil, que ha situado este último en los últimos años en escenarios agónicos. Y en relación con este aspecto hemos de subrayar y denunciar las ayudas al I+D militar en forma de créditos blandos que no sabemos si van a devolverse. Repito, no sabemos si van a devolverse, y que en los últimos 15 años ha ascendido hasta la cifra de 16.000 millones. Repito, 16.000 millones. Por todo lo explicado, señorías, presentamos a votación esta iniciativa. No podemos obviar que el gran problema es el gasto armamentístico global y la capacidad destructiva. Sin duda, ciertamente, señor ministro, se lo acepto, nuestra propuesta es mejorable. Incluso puede resultar petulante que yo le diga que estamos dispuestos a dialogar. Sé que puede ser un pecado de petulancia. En todo caso, usted sabrá entendérmelo. Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, porque de lo que se trata es de avanzar en el desarme. Lo que no vale es lavarse hipócritamente la cara, viniendo a este Parlamento diciendo que como demócratas, que como Estado democrático, con esta ley, que repito, no digo que no sea progresista, pero que con esta ley ya podemos encarar el siglo XXI. Entendemos que por este cariz marginal, tangencial del problema y por ser un tanto hipócrita, creo que deberían contemplar la posibilidad de votar afirmativamente la enmienda a la totalidad presentada por los republicanos catalanes con texto alternativo. Muchas gracias. Muchas gracias.